Nunca pensé que la muerte pudiera tener forma de paja y trapos viejos. Mi nombre es Eduardo, y esta es la historia de cómo mi vida pacífica en la granja de mi familia se convirtió en una pesadilla viviente. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando el cielo se tiñó de rojo sangre y el viento trajo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras y muchas supersticiones, decidió que era hora de reemplazar el viejo espantapájaros que había vigilado nuestros campos durante décadas. «Trae mala suerte dejar el mismo espantapájaros por tanto tiempo», murmuró mientras arrastraba el desgastado guardián de paja hacia el granero. Esa noche, la luna llena brillaba con una intensidad inusual, bañando todo en una luz plateada que hacía que las sombras parecieran moverse por sí solas. Me ofrecía ayudar a mi abuelo a construir el nuevo espantapájaros, ignorante del oscuro destino que nos esperaba. Juntos, le dimos forma al nuevo protector de nuestros campos. Le pusimos una vieja camisa de cuadros, pantalones desgastados y un sombrero de paja que había pertenecido a mi bisabuelo. Pero fue el rostro lo que selló nuestro destino. Mi abuelo insistió en usar una calabaza tallada que había encontrado en el ático, una reliquia de una celebración pasada, con una sonrisa torcida y ojos vacíos que parecían seguirte. «Ahora vigilará nuestros campos», dijo mi abuelo con una nota de orgullo en su voz. Pero algo en la forma en que la luz de la luna se reflejaba en aquellos ojos vacíos me hizo estremecer. Esa noche, los sueños comenzaron. Sueños de campos de maíz susurrantes, de una figura alta y delgada que se mecía con el viento, y de una risa siniestra que resonaba en la oscuridad. Me desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo había cambiado, algo había despertado. Los días siguientes fueron tranquilos, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. El espantapájaros se erguía en el campo, inmóvil, pero cada vez que pasaba cerca no podía evitar sentir que me estaba observando. Fue entonces cuando los animales empezaron a desaparecer. Primero fue un conejo, luego una gallina y después nuestro viejo perro, Bruno. Cada amanecer traía consigo una nueva ausencia y cada noche los susurros en los campos se hacían más fuertes. Una noche, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, me aventuré al campo bajo la luz de la luna. El espantapájaros estaba donde siempre, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era una simple figura de paja, había algo en él, algo vivo. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y fue entonces cuando lo vi. La calabaza tallada ya no tenía una sonrisa torcida, sino una mueca de pura maldad, y los ojos ya no estaban vacíos. Brillaban con una luz roja, como brasas en la noche. Retrocedí, tropezando en mi intento de escapar, pero una voz me detuvo. Una voz que no era humana, que raspaba como paja seca contra la piel. «¡Venganza!», susurró, y supe que el espantapájaros ya no era un guardián, sino un cazador. Corrí hacia la casa, sabiendo que algo terrible había comenzado, algo que no podíamos detener. Esa noche, el espantapájaros cobró vida y con él, la muerte se convirtió en nuestro vecino más cercano. La noche siguiente, la granja se sumió en un silencio que no era natural. Me encontraba en mi habitación mirando por la ventana hacia los campos de maíz, donde la figura del espantapájaros se recortaba contra el cielo nocturno. No podía dormir. Las imágenes del rostro cambiante y los ojos ardientes me perseguían cada vez que cerraba los ojos. Decidí que debía hacer algo. No podía permitir que el miedo gobernara mi vida ni que esa cosa en el campo continuara su cacería. Tomé una linterna y un bate de béisbol, la única arma que creí necesitar, y salí de la casa. El crujido de la puerta al cerrarse pareció romper el hechizo que mantenía al mundo en silencio, y de repente los sonidos de la noche volvieron a mí. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo un coro de susurros que no podía entender. «Venganza», pensé. «Eso fue lo que dijo». Me acerqué al espantapájaros, mi linterna iluminando el camino. Cada paso que daba hacia él sentía cómo el miedo se entrelazaba con la determinación. «Solo es un espantapájaros»,
me repetía, intentando convencerme de que no había nada que temer. Pero cuando llegué al campo, el espantapájaros no estaba. El poste donde debería haber estado estaba vacío. Solo quedaban jirones de la camisa de cuadros y trozos de paja. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde está?, murmuré, girando la linterna en todas direcciones. Fue entonces cuando escuché el primer grito. Venía de la casa, un grito de terror que reconocí al instante. Era mi abuelo. Corrí de vuelta, olvidando por completo la figura que faltaba en el campo, olvidando todo excepto el miedo que ahora me consumía. Entré a la casa y lo encontré en el suelo del salón, su cuerpo temblando y sus ojos fijos en la ventana. Seguí su mirada y allí, fuera, vi al espantapájaros. Pero ya no estaba inmóvil. Se movía con una gracia perturbadora, su cabeza girando de un lado a otro como si buscara algo o alguien. «Debemos irnos», dije, ayudando a mi abuelo a levantarse. Pero él me empujó suavemente y se dirigió a la puerta. «No», dijo con una voz que nunca había escuchado usar. «Es mi culpa. Yo lo traje aquí. Yo debo terminar esto». Antes de que pudiera detenerlo, salió al porche, enfrentando al espantapájaros. «¡Vuelve al infierno de donde viniste!», gritó, y en su mano vi que sostenía una vieja botella de gasolina. No sé qué planeaba hacer, pero nunca tuvo la oportunidad. El espantapájaros se abalanzó sobre él con una velocidad sobrenatural, y lo que sucedió después es algo que no puedo describir, no con palabras. Solo puedo decir que los gritos de mi abuelo se quedaron conmigo, resonando en mi mente mucho después de que hubieran cesado. Y cuando el espantapájaros se volvió hacia mí, sus ojos ardientes y su sonrisa torcida más amplia que nunca, supe que la cosecha de medianoche apenas había comenzado. El aire de la noche se llenó con el olor a gasolina y muerte. La figura del espantapájaros, ahora un espectro de venganza, se alzaba ante mí, su silueta recortada por la luz de la luna. No había tiempo para el luto, la supervivencia era mi única opción. Con cada latido de mi corazón, sentía cómo la adrenalina se apoderaba de mi ser. Di media vuelta y corrí hacia el maizal, donde las sombras y el susurro del viento entre las hojas prometían un escondite temporal. El crujido de la paja bajo mis pies parecía gritar mi ubicación con cada paso que daba, pero no podía detenerme. El maizal se convirtió en un laberinto. Las altas plantas me rodeaban, ocultándome y confundiéndome al mismo tiempo. Podía escuchar el movimiento detrás de mí, el sonido de algo arrastrándose, acercándose sin prisa pero sin pausa. «Solo es un espantapájaros», intentaba convencerme, pero las palabras se perdían en el viento. De repente, una mano fría y firme se cerró sobre mi hombro. Grité y me giré, solo para encontrar los ojos preocupados de mi hermana Ana. «¡Eduardo! ¿Qué está pasando?». Su voz estaba llena de miedo y confusión. «No hay tiempo para explicar. Tenemos que salir de aquí ahora». Juntos corrimos a través del maizal, pero la sensación de ser perseguidos nunca nos abandonó. Cada vez que miraba hacia atrás, veía la figura del espantapájaros en la distancia, moviéndose con una gracia antinatural, como si estuviera jugando con nosotros, disfrutando de la caza. Finalmente, llegamos al borde del maizal, donde la oscuridad del bosque nos ofrecía una nueva oportunidad de ocultarnos. Sin embargo, antes de que pudiéramos adentrarnos en la seguridad de los árboles, una voz nos detuvo. Era un susurro, suave como la seda y frío como el hielo, que parecía venir de todas direcciones. «¡Venganza!», decía, una y otra vez. «¡Venganza!». Ana y yo nos miramos, el terror reflejado en nuestros ojos. Sabíamos que no podíamos huir para siempre. El espantapájaros, la entidad que alguna vez fue un simple guardián de paja, nos había marcado. Y su cosecha no terminaría hasta que estuviéramos en sus manos. El bosque nos recibió con una oscuridad densa y un silencio que parecía absorber hasta el más mínimo susurro. Ana y yo nos adentramos entre los árboles, con la esperanza de que la espesura nos ocultara de nuestro perseguidor implacable. La luz de la luna apenas se filtraba a través del follaje, creando un juego de luces y sombras que distorsionaba la realidad. «¿Qué es eso?», susurró Ana, su voz temblorosa.
Señaló hacia una figura que se movía entre los árboles. Era alta y delgada, y por un momento mi corazón se detuvo. Pero al enfocar mejor la vista, me di cuenta de que era solo una de las muchas estatuas de piedra que mi bisabuelo había colocado en el bosque, guardianes silenciosos de un tiempo más inocente. Continuamos avanzando, pero el sentimiento de estar siendo observados nunca nos abandonó. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento nos hacía girar, esperando ver el espantapájaros emergiendo de las sombras. Después de lo que parecieron horas, encontramos un claro. En el centro había un viejo pozo, cubierto de musgo y enredaderas. «Podemos descansar aquí», dije, aunque la idea de detenernos me llenaba de inquietud. Nos sentamos con la espalda contra el pozo, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, permitimos que el cansancio nos venciera. Ana se quedó dormida rápidamente, pero yo no podía permitirme ese lujo. Cerré los ojos solo por un momento, y cuando los abrí, vi algo que heló mi sangre. Las estatuas que habíamos pasado, las figuras inmóviles de piedra, ahora estaban en el claro con nosotros. No eran estatuas, eran espantapájaros, cada uno con una calabaza por cabeza, y sus ojos vacíos nos miraban fijamente. Intenté despertar a Ana, pero ella no respondía. Fue entonces cuando me di cuenta de que las enredaderas del pozo se habían enroscado alrededor de sus piernas, arrastrándola hacia la oscuridad del pozo. Grité y luché para liberarla, pero las enredaderas eran demasiado fuertes. Y entonces los espantapájaros comenzaron a moverse, acercándose lentamente, sus cuerpos de paja crujientes con cada paso. No había escapatoria, estábamos rodeados. Con un último esfuerzo desesperado, logré arrancar a Ana de las garras del pozo, justo cuando los espantapájaros se abalanzaron sobre nosotros. Corrimos de nuevo, sin rumbo, con la única certeza de que si nos deteníamos, sería el fin. El bosque ya no era un refugio, era un campo de batalla, y nosotros éramos la presa. El bosque se cerraba a nuestro alrededor como una prisión de sombras y susurros. Ana y yo corríamos, pero cada paso que dábamos parecía inútil. Las figuras de los espantapájaros nos seguían con una persistencia implacable. El miedo nos impulsaba, pero también nos agotaba, y sabía que no podríamos mantener este ritmo por mucho más tiempo. De repente, Ana tropezó y cayó al suelo. Me detuve en seco y la ayudé a levantarse, pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi el terror absoluto reflejado en sus ojos. «No puedo más», susurró, y su voz se quebró por el pánico. «No te dejaré», le aseguré, aunque mi propia voz temblaba. La levanté y continuamos, pero ahora con un nuevo temor, el de perderla en esta noche eterna. El eco de nuestros pasos resonaba en el bosque, y cada eco parecía una burla a nuestra desesperación. «¿Qué quieren de nosotros?», grité, pero solo el viento me respondió con su silbido frío. Fue entonces cuando la luna se ocultó detrás de una nube, y la oscuridad se volvió aún más profunda. En ese momento de ceguera, sentí una presencia justo frente a mí. Algo frío y duro me tocó la cara, y supe que no era Ana. Encendí la linterna, y lo que vi me heló la sangre. Frente a nosotros, formando un círculo, estaban los espantapájaros, sus rostros de calabaza iluminados por una luz interna que no era natural. Y en el centro, el espantapájaros original, el que había comenzado todo esto, se alzaba más alto que los demás, su sonrisa torcida más grotesca que nunca. «¿Qué quieren?», repetí. «¡Venganza!», respondieron en un coro siniestro, y el sonido era como el raspado de la paja seca. Ana se aferró a mí, y juntos retrocedimos, pero no había salida. Estábamos atrapados en el eco de la desesperación, y la única certeza era que el amanecer estaba lejos, quizás demasiado lejos. La luna había desaparecido, oculta tras las nubes que se cernían amenazantes sobre nosotros. Los espantapájaros nos rodeaban, sus figuras inmóviles y sus rostros de calabaza iluminados con una luz infernal. Ana y yo estábamos solos en el centro del círculo, el miedo y la desesperación apoderándose de cada fibra de nuestro ser. «¿Por qué venganza?», grité, exigiendo una respuesta a la noche.
El espantapájaros principal dio un paso adelante, su presencia imponiéndose sobre las demás. «Porque la cosecha debe completarse», dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Por cada vida que se ha tomado, una debe ser dada». Comprendí entonces que no era solo venganza lo que buscaban. Era un ciclo antiguo y oscuro, una deuda de sangre que se extendía más allá de mi comprensión. «¿Cómo podemos terminar esto?», pregunté, la resignación pesando en cada palabra. El espantapájaros señaló hacia el pozo. «Uno de ustedes debe unirse a la cosecha. Solo entonces, la deuda estará saldada». Miré a Ana, su rostro pálido reflejando la luna que luchaba por brillar a través de las nubes. Sabía lo que tenía que hacer. «Lo haré», dije, mi voz firme a pesar del miedo que me consumía. «Pero deja a mi hermana en paz». Ana protestó, pero la silencié con una mirada. Me acerqué al pozo, sintiendo cómo las enredaderas esperaban, listas para reclamar su próxima víctima. Con una última mirada a mi hermana, me dejé caer en la oscuridad. La caída fue eterna, un descenso a un abismo sin fin. Y mientras caía, escuché el eco de la voz del espantapájaros. «La cosecha está completa». Cuando desperté, estaba solo en el claro, el amanecer rompiendo a través de las nubes. El bosque estaba en silencio, los espantapájaros habían desaparecido y el pozo estaba sellado como si nunca hubiera existido. Regresé a la granja, donde encontré a Ana esperándome, viva y a salvo. Pero algo en mí había cambiado. Una parte de mi alma se había quedado en ese pozo, en ese ciclo de venganza y muerte. Y aunque los días pasaron y la vida continuó, nunca olvidé la noche en que la muerte tuvo forma de paja y trapos viejos, y el precio que pagué para que la cosecha terminara.